Ahora, y como una nota al margen, quiero hacerles partícipes de un descubrimiento que hice recientemente y con motivo de que estaba preparando precisamente el material para esta crítica, para este video. ¿Se acuerdan que en el video anterior hablamos de la contradicción de tesis 293 diagonal 2011 y vimos que la Suprema Corte de Justicia había cometido diversos errores al emitir este criterio jurisprudencial? Vimos que no atendió al principio de interpretación conforme del segundo párrafo del artículo primero, también vimos que no respetó el principio pro persona, vimos que prácticamente derogó el bloque de constitucionalidad que ya se venía estableciendo en la Constitución. Y ahora les pongo este caso. Si se fijan, aquí lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia en la contradicción de tesis, está diciendo que si tenemos un conflicto entre un tratado internacional y la Constitución, porque la Constitución establezca alguna restricción expresa, entonces se debe privilegiar a la restricción contenida en la Constitución. Cuando yo estuve preparando esto, me di cuenta que esa restricción que está haciendo la Suprema Corte de Justicia en la contradicción de tesis actualiza la definición de reserva que está prevista en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y miren, aquí dice, se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Ahora, hagamos un comparativo. Por un lado tenemos la definición de reserva y por el otro lado tenemos el texto de la contradicción de tesis. Y aquí lo planteo, es un planteamiento interesante. La contradicción de tesis actualiza la definición de reserva que establece la Convención Americana, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Pero si es así, habría que preguntarnos si tenía o no competencia la Suprema Corte de Justicia para formular una reserva. Porque recordemos que en el caso mexicano, la política exterior la va a dirigir el Poder Ejecutivo con aprobación del Senado. Entonces, quienes podían establecer reservas a los tratados internacionales, pues es el Ejecutivo Federal y el Senado. No así la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí, mucho ojo, hay que distinguir. Porque una cosa es, por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia declarase inconstitucional, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos por ir en contra de una restricción expresa de la Constitución. Esa es una cosa que ahí va a hacer un análisis de regularidad normativa y va a declarar inconstitucional un tratado internacional a lo que hizo en la contradicción de tesis, porque en la contradicción de tesis ahí lo que dijo, no, que se va a entender que va a prevalecer la restricción constitucional. Entonces ahí eso actualiza más bien la naturaleza jurídica de una reserva. Y si es así, pues no tenía facultades para ellos. Está invadiendo competencias tanto del Senado como del presidente de la República. Pues bueno, eso se los dejo porque realmente considero que es algo digno de mención. Ya habíamos hecho un análisis pormenorizado de la contradicción de tesis, pero pues bueno, ahorita avancemos con este tema de la interpretación jurídica.